Muchas gracias por haberle dado clic a este video. El día de hoy, primeramente, te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primer video en el cual aparezco, ¿verdad? En este año 2025. Con la bendición de Dios, esperando que cada uno de ustedes estén disfrutando de este año nuevo con la bendición de Dios. Hoy, en este saludo, quiero también compartirles una palabra la cual el Espíritu Santo me ministraba, dándome a conocer una profecía que dio el profeta Amós. Hoy quiero compartirles en el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 8, donde nos habla acerca de hambre y sed de Dios. Analizando cómo está nuestro mundo el tiempo de hoy, ¿verdad? Con manifestaciones de hambre y sed de Dios. Y la manera como quizás se está buscando ser llenos, ser saciados, saciar el hambre, saciar la sed. Que cada uno de nosotros nos gocemos y disfrutemos de esta palabra. No te vayas, porque algún provecho vas a sacar de esta palabra, un buen resultado, si juntos podemos aplicarla a nuestra vida personal, porque estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos en los cuales vemos cumplido la mayoría de las profecías. Y esta profecía del profeta Amós, aunque fue dicha muchos años atrás, el tiempo de hoy, podemos ver que hay evidencias que estamos viviendo este tiempo profético. El hambre y sed de Dios. Amós capítulo 8. Quisiera primero comentarles que en el pueblo de Israel se levantaron tres profetas o tres categorías de profetas. Estaba el profeta de la ciudad, que era este profeta de la ciudad, él se interesaba en el vivir cotidiano del pueblo. Se interesaba en el vivir cotidiano o en el día a día del pueblo y traía la palabra de Dios al pueblo relacionado con su diario vivir. También podemos ver al profeta de la nación. El profeta de la nación era aquel que velaba por la seguridad y por la salud del país completo. Este traía palabra de Dios al pueblo y era un centinela de la historia. Alertaba como una trompeta cuando se acercaban tiempos peligrosos al país. También vemos los profetas internacionales, como podemos ver el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que también fueron unos profetas que traían palabra divina, no solamente para el pueblo hebreo, sino también para los pueblos vecinos. También el profeta Amós es considerado como un profeta internacional, ya que también él trajo profecía para los pueblos fuera del pueblo de Israel. Él alertó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el tiempo de Amós, ellos presumían su servicio a Dios, presumían agradar a Dios en virtud a sus rituales que practicaban, rituales religiosos. Eso está en Amós capítulo 6, versículo 1 al 14. Amós le profetizó a este pueblo soberbio. Era un pueblo soberbio que aunque ellos celebraban un culto al Dios verdadero, pero en su vida práctica, diaria, cotidiana, pues, paganos, sí, paganos. Su paganismo se exhibía en sus acciones diarias.
Estos eran, podríamos decir, como los actuales creyentes mercaderes de la palabra, que participaban del culto religioso, pero no tenían una vida congruente con el carácter del Dios de Israel. Ese Dios de amor, ese Dios que promueve la justicia, ese Dios que promueve la honestidad, la verdad y toda actividad y relación humana. Qué difícil es cuando promovemos un culto a Dios con nuestros labios, con nuestros ritos, con nuestras tradiciones, pero en la vida cotidiana negamos ese servicio a Dios. Eso pasaba en el Israel del norte, porque ellos eran personas que no practicaban la justicia. Dice en Amós capítulo 8, así me ha mostrado Jehová, y he aquí un canastillo de frutos de verano. Y me dijo Dios, ¿qué ves, Amós? Y yo dije, un canastillo de fruto de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová, muchos serán los cuerpos en todo lugar, echados serán en silencio. Oíd esto los que tragáis a los menesterosos, arruináis los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, la semana y abriremos los alfolíes del pan? Achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos las hachaduras del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré para siempre de todas sus obras. ¿No se ha de estremecer la tierra sobre esto? ¿Y todo habitador de ella no llorará? Dice el verso 9, acontecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas. Y haré poner sacos sobre todos sus lomos, y peladuras sobre su cabeza, y tornarélos como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. Y en aquel tiempo las doncellas hermosas y los mancebos desmayarán de sed. En el tiempo de Amós, ellos eran muy religiosos, pero en la otra mano, por el otro lado, oprimían al pobre, al menesteroso, achicaban la medida, o sea, le robaban al pobre. ¿Será que estamos viviendo ese tiempo? ¿Será que Dios está mirando el tiempo de hoy también nuestros frutos como un canastillo de fruto de verano? ¿Qué es un fruto de verano? Cuando yo analizo lo que es un fruto de verano, lo puedo visualizar bien porque tengo un árbol de higo en mi casa, el cual da fruto 2 veces al año. Los primeros frutos los da en la primavera. Y esos frutos son frutos agradables, son grandes, son hermosos, son dulces, que dan deseos de disfrutarlos. Y te vas al árbol y disfrutas esos frutos cuando los ves hermosos. Pasa ese tiempo y terminando el verano está la otra cosecha de los frutos de verano. Ese fruto es raquítico, ese fruto no tiene mucho que comer, solamente es cáscara. Por lo tanto, esos frutos a mí no me dan deseos de disfrutarlo. Lo que yo hago, se lo dejo a los pájaros y a las ardillas para que disfruten ese fruto de verano. Pues bueno, esa era la manera como Dios miraba el fruto del pueblo de Israel en ese tiempo, el tiempo de Amós. Fruto de verano.
un fruto que no era agradable. ¿Por qué? Porque por un lado le ofrecían el culto a Dios, tenían cantores en el templo que cantaban a Dios, pero con sus acciones estaban no honrando a Dios. Y entonces Dios miraba todo eso y les mandó esta profecía. Y lo que me llama la atención es cuando dice, he aquí van a venir días, dice Dios, en los cuales yo enviaré hambre a la tierra, hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. En tiempos que estamos viviendo ahora, podemos ver claramente que estamos pasando los mismos tiempos proféticos de Amós. Y ahora se puede ver que esta profecía se está cumpliendo. Muchas veces se ha predicado de esta profecía como si va a suceder en tiempo futuro, que literalmente las personas van a andar corriendo buscando la palabra de Dios. Pero en verdad lo estamos viendo en este tiempo. Las personas andan corriendo de un lado a otro, buscando la verdad, buscando el agua viva, donde les prediquen la verdad. Y dicen, no, es que aquí no, porque esto y esto. Y comienzan a ver todas las cosas que se están haciendo dentro de las iglesias. Porque en las iglesias se ha convertido en un lugar de mercadería, donde se vende la palabra, donde se venden los seminarios, donde se venden los milagros, donde se vende todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Uno escucha cada cosa, yo escucho cada cosa, y la vez pasada yo escuchaba una profetisa que decía que el 60% de la salvación del hombre la ha dado Jesucristo, pero que el otro 40% tú y yo lo tenemos que ganar con las ofrendas, con los diezmos. Mi pregunta es que el sacrificio de Cristo solo alcanza para un 60%. Y cosas como estas son las que se están enseñando. Con razón, las personas dicen, yo necesito que me prediquen la verdad. Pero honestamente, nosotros no necesitamos correr de un lado a otro, de mar a mar, de norte a sur, de occidente a oriente, buscando la verdad, saciar el hambre y la sed. Cuando Jesucristo, ¿verdad? Él dijo que Él es la verdad. En San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El apóstol Pedro también dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella puedan crecer. Ese es el alimento, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Es el alimento para saciar el hambre. Entonces, ¿por qué discurrir de un lado a otro buscando llenar, saciar el hambre, saciar la sed, cuando tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios? El Señor nos pide que hagamos 3 cosas, tanto en lo personal como en lo congregacional, en estos tiempos de hambre y sed de la palabra de Dios. Primero, que pidamos la revelación de Dios, pidamos revelación de su palabra, ¿ok? Que no solamente la podamos atender de una manera cognitiva o mentalmente, sino que la podamos comprender en lo divino. La palabra de Dios tiene una dimensión trascendental que tiene que ser comprendida. Es un misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios. Eso dijo el apóstol Pablo. Un misterio encubierto por el Creador de todas las cosas, el cual el único que nos la puede revelar es Él mismo a través de su Espíritu Santo. Cuando nos referimos al misterio escondido es porque está escondido de nuestra mente cognitiva, ¿verdad? Y tenemos que ir más allá de estos sensores mentales y buscar lo espiritual.
Segundo, tenemos que ser capaces de leer la palabra en el idioma de nuestra vida. Tenemos que ser como niños vulnerables ante la palabra. Permitir que la palabra interprete nuestra vida y no nosotros interpretar la palabra. Porque es fácil nosotros querer interpretarla, ¿verdad?, a nuestra manera para aplicarla. Pero en verdad, cuando la leemos y permitimos que ella nos descubra, nos interprete, nos lea la vida, es cuando entonces tenemos esperanza de poder ser transformados, de poder ser cambiados, de poder experimentar en nuestra vida ese cambio que tanto anhelamos, ¿verdad? Tercero, es necesario devolver a la palabra de Dios el lugar que le corresponde en la vida cristiana. Es necesario que la palabra de Dios se encarne en nosotros de tal manera que nos transforme, que esa palabra viviente sea vida en nosotros, que la iglesia, nosotros como iglesia, seamos vivos, seamos esa palabra para el mundo, ¿verdad? Esa palabra que tiene que ser divulgada con expresiones, sí, pero también con nuestras acciones. La iglesia debe ser diferente a los clubes sociales. Hoy en día, la iglesia se ha convertido en un club social, en un club de entretenimiento, donde hay chistes, donde hay danza, donde hay bailes, donde hay como grandes programas de entretenimiento, y escasea la búsqueda del Espíritu Santo de Dios. Escasea la oración genuina ante Dios. Escasea la palabra viviente. Donde hay cultos de 2 horas con 15 minutos de sermón o mensaje y todo lo demás para hacer el show de la danza, del grito, del júbilo, que todo, claro, qué bueno fuera gritar con júbilo y alabar a Dios con júbilo, pero que también le demos cabida a la palabra de Dios. Llenar, saciar el hambre y la sed de nuestro corazón. No solamente las emociones, sino nuestro ser interior para que sea transformado. Solo así la sed de Dios que se esparce sobre la tierra podrá ser saciada también en las demás personas. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué entonces vamos a discurrir y desmayar de sed? Como lo dijo el profeta Amós. Cuando tenemos a Jesús, la fuente de agua viva, que nos hace la invitación de venir a Él. Y Él dice, vengan a mí y beban. Y el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente va a ser saciada su sed, sino que va a correr el agua viva para que otras personas también puedan saciar la sed de sus vidas. Es verdad, la profecía del profeta Amós lo estamos viviendo ya en estos tiempos, con mucha hambre y sed, buscando en los lugares, buscando en los diferentes lugares la verdad. Cuando la verdad la encontramos en las Sagradas Escrituras, porque allí está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente en la palabra vemos reflejado el carácter de Cristo, y ese carácter de Cristo quiere ser formado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que podamos analizar acerca de estas profecías del profeta Amós, traerlo en nuestro tiempo moderno, actualizarlo a nuestra vida, pero también volver en sí y reconocer que no necesitamos desmayar de sed, porque tenemos la fuente de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te espero en un próximo video. Recuerda, comparte los videos,
dale like a los videos para que muchas personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios no adulterado, porque yo no tengo ningún interés personal en mi vida, solamente expandir, solamente expresar la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.